Todo bien, ¿vos? Todo bien. Ahí ya mandé el link, así que Veremos. debería ir sumándose gente. Vamos de a poquito. Buenas. Buen Buenas, ¿cómo día. va? Bien. Vamos a esperar unos minutitos antes de arrancar. Bien. Buenas. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Tranca acá viendo si cazamos algo de psicópata. Perfecto. Bien, podríamos esperar hasta ahí 5 más o menos, o un poquito menos, para ver si sigue entrando gente. Yo pensé que esta mesa íbamos a hacer bastantes para rendir. Mm. Y tal vez las mesas pasadas hubieran sido más, con más gente, pero bueno, veremos. Lo que pasa es que entiendo que las correlativas ya pasaron. Sí, 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 sí. Tal vez Ah, se Entonces, es deba a verdad, eso. era agosto. Ujú. Claro. Sí, Sí, sí. sí, por ahí no es no es una mesa capaz tan concurrida, me había olvidado. Pensé que era en realidad esta última mesa la que era por el tema de las correlativas. Eh, no, creo que esta mesa es para las correlativas del segundo cuatrimestre, creo, Ah, para promocionar, claro. pero las anuales y eso ya era agosto. ujú, sí. Bien, podríamos dar inicio otra vez, empezar con el repasito. Bueno, en primer lugar, ¿cómo les va? Yo soy Tommy, yo soy compañero de la Jaureche, compañero estudiante avanzado. Más que nada vengo acá a presentarles y darles inicio a ustedes con el repaso prefinal junto a Lauti, que nos está acompañando y que nos está dando parte de su tiempo. En principio también queríamos enmarcar un poquito por qué hacemos este tipo de repasos. Más que nada para que ustedes sepan, esto es parte de nuestro programa de Avancemos Todes, que básicamente consiste en poder acompañarlos en el trayecto académico de ustedes, porque nosotros podemos entender que la carrera nuestra no se hace únicamente de manera individual, sino que se hace en compañía de todos los compañeros, ¿sí? Más que nada, darles muchas gracias a ustedes por participar de este repaso y darle las gracias a Lauti por su tiempo y dar comienzo ya más que nada, ¿sí? Buenísimo.
Bueno, yo siempre me gusta agradecerles a ustedes porque a mí me encanta hablar de psicoanálisis y como que este espacio está bueno un poco también para pensar más allá de la materia. Em, Como eso, ciertas cuestiones que el psicoanálisis siempre deja abiertas. Así que gracias por construir estos espacios de acompañamiento, también me parece que están buenos. Ahora bien, cuando hablamos de este espacio de acompañamiento, se nos ocurrió con, con los chicos separarlo en dos partes. Primero una parte de psicosis y después una parte de neurosis. La idea sería hoy trabajar algo de lo que sería el campo de la psicosis, de la psiquiatría y psicosis. Se me hizo ahí un neologismo. Aprovechando que Zoom medio que nos corta a la mitad, hacer esta primera parte de psiquiatría y la segunda parte de Lacan, Freud y todas las preguntas que surjan de esos dos. Pero bueno, yo no me presenté, soy Lautaro, soy profesor de psicología. Un poco creo que la enseñanza se basa en la pregunta, así que si ustedes les pinta interrumpirme, háganlo, pregunten, comenten, articulen. La idea es que sea más un disparador que otra cosa. Y con eso, haciendo esa breve presentación de la idea, bueno, la psiquiatría yo supongo que ustedes en general si se van a presentar el jueves, han, han de tener algún tipo de idea básica o bastante profundizada, seguramente mucho más de la que yo tenga, de no ser porque estuve repasando toda la mañana. Entonces se me ocurrió, antes de hablar de, por ejemplo, síntomas fundamentales y síntomas accesorios de Kraepelin, que los podemos mencionar, pero que no me parece lo más necesario de repasar, pensar un poco como la diacronía y la evolución de ciertos conceptos psiquiátricos en lo que implica a la psiquiatría, a la psicosis, perdón, o como ellos la llaman, a la locura, eh, y enfocarnos más en eso, ¿no? Como en lo que diría Palret, como las cosas más de base, más fundamentales. Siento que hay ciertos aspectos del programa que son más previsibles y que quedan muy sueltos si no se estudian otros aspectos que pueden quedar más eclipsados. Y esa idea me llevó a pensar en todos los autores que en general no se ven en los teóricos. Ahora bien, antes de hablar de eso, porque yo hablé con Feli, me parece, con Felipe, que me parecía interesante, o sea, toda esta presentación es cuál fue la idea que construyó este espacio. Este espacio. Felipe me dijo que yo presente una concatenación, así como una explicación de qué es la psiquiatría, cuáles son las bases de la psicosis, hablar de esquizofrenia, paranoia. Y yo dije, bueno, pero ¿los estudiantes tienen esa duda? ¿O les preocupa otra cosa del final? Entonces, les devuelvo la palabra a ustedes, les entrego el micrófono, dirían. Dentro del marco de la psiquiatría y dentro del marco de el tratamiento psiquiátrico de la psicosis, ¿qué les hizo ruido? ¿Qué les hace pregunta? ¿O prefieren que haga una recapitulación de la psiquiatría de Pinel a Henry Gay? Buenas, a mí me pasa mucho que se me cruzan tanto Jasper como Clérambault, la evidencia delirante, los fenómenos de automatismo, fenómeno elemental en Lacan, como que tienen muchas comparaciones y a la vez diferencias, entonces encima
esto como de estudiar las características de cada uno, si son anidéicos, atemáticos, no sensoriales. Es como que todo eso, no tanto Kraepelin, porque eso ya por ahí lo tengo de la cursada, igual es muy subjetivo, pero me pasa esto como de estos fenómenos que irrumpen, se me cruzan los conceptos y a la vez entiendo que también hay diferencias entre ellos, entonces eso es lo que se me dificulta un poco. Bien, Buenas, ¿cómo va? ¿Se buenas. escucha? Sí, Ahora me hago un mate y prendo la camarita. Eh, a mí se me complica también con Jaspers, más que nada, como no lo hemos visto tanto. He visto así modelos de otros finales y no entiendo muy bien cómo podría articular los conceptos. Por ahí eso, hacer una repasadita de eso. eh, eso. bien. ¿Alguien más que no tenga problemas con Jaspers, que lo tenemos todos? No, capaz algunas cositas de. Hola. Buenas. Algunas cosas de Clerimbo también, que lo nombran bastante en el horario de consulta y bueno, también es importante para entender Lacan. Ok, Más que nada las alucinaciones verbales, motrices y todo eso, que lo tengo o- como medio. ok, ok. Bueno, me gusta que siempre volvemos a que lo que dificulta es Lacan. Porque si hablamos de alucinación de Jaspers y de Clerambault, estamos hablando de Lacan. Como que nos devuelve ahí. A ver, yo creo que una buena primera parada para empezar a pensar este tipo de fenómenos, que son todos muy parecidos, son todos muy cercanos, es que los conceptos son claves de lectura. No es que se está describiendo tal cual se presenta un fenómeno, porque un fenómeno es imposible de ser descrito tal cual, y los autores lo que hicieron fue enarbolar una aproximación. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces un mismo fenómeno, ustedes pueden leerlo desde dos conceptos parecidos, que es un poco tal vez lo que les pase decir, bueno, esto es automatismo mental o es una pseudoalucinación o es una representación delirante primaria. Son cosas que si toman un autor va a ser algo y si toman otro autor puede ser otra cosa. Así que es normal que esa separación aparezca y que esa cercanía dentro de la delimitación aparezca. En ese punto, los autores y los fenómenos que mencionan, que los podríamos definir en pensamiento delirante o delirio, con mayúscula, en pensamiento automático y en alucinaciones, son los fenómenos que Lacan, por eso decía, que Lacan recupera para hablar de los fenómenos elementales. Y los autores que mencionan son, respectivamente, Jaspers, de Clerambault y Seglas. Mencionando un poco esta diacronía que hablábamos con Feli, nos estamos ubicando en el paradigma casi fundamentalmente de las enfermedades mentales, lo cual está bueno para pensar que todos estos autores pensaban una causa biológica de base, como todos los autores psiquiatras de la época, pero que además, en general, presentaba una vinculación, una relación directa con el síntoma que aparecía. Digo en general porque Jaspers después eso medio que lo cambia, pero la representación de base es esa, que no hay demasiado papel protagónico de la psiquis en la elaboración de los síntomas. Ahora bien, tenemos un tema. Seglas me parece el más sencillo. Las alucinaciones, lo que hace Seglas es un poco al estilo de Serie y Capgra, que son otros dos autores que ustedes habrán leído y un poco odiado. Seglas toma la representación de lo que es una alucinación y la profundiza.
y la trabaja. Pero en general no construye demasiado más allá de como pasar en limpio todo lo que ya estaba escrito. Todo lo que ya estaba escrito, fundamentalmente, lo que descubre Seglas al reorganizar esta teoría es que las alucinaciones no solamente son visuales, primero, que es como un poco como el sentido común de la época se dirigía a eso, sino que todos los sentidos pueden ser afectados por una alucinación. Yo me acuerdo de un caso que alucinaba olores, muy loco, pero Seglas un poco descubrió eso. Y además, lo más importante que descubrió Seglas es que cuando el sujeto alucinaba algo sonoro, lo reproducía con su propia boca. O sea, había algo del rol activo del sujeto que tomaba parte en eso que se estaba alucinando, que para la época era extraño, porque para la época, si recordamos el segundo paradigma, el sujeto como ser individual no tenía ni voz ni voto. Ahí menciona las, ¿cómo decirlo? Tres presentaciones, las tres formas de presentación, es decir, de aparición de la alucinación, que es el pensamiento hipervalente o el pensamiento potenciado, que yo se les diría que medio no lo tomen en cuenta, no es algo muy, muy explicable desde Seglas. Van a notar que si lo toman desde ahí, la clave de lectura se les va a hacer muy acuosa, pero menciona la alucinación propiamente dicha y la pseudoalucinación. Esa diferencia o sea, consideremos que la alucinación propiamente dicha es una percepción de algo o la aparición de un algo en la escena psíquica que el sujeto no puede ignorar, y eso Seglas lo diferencia a partir de la pregunta de ese elemento que apareció. ¿El sujeto lo reconoce como dentro o como fuera de su propia mente? Si está dentro, es decir, si el sujeto reconoce que es algo que está pensando, Seglas lo define como pseudoalucinación. Y si el sujeto lo percibe afuera, es una alucinación con mayúscula propiamente dicha, como quieran decirle. Ahí ya aparece nuestro primer concepto primo, diríamos, porque pseudoalucinación verbal y pensamiento automático de Clerambault, si uno los lee, va a notar que están bastante cerca y que la única diferenciación es la categorización que los autores proponen. Pero los mismos fenómenos pueden justificarse desde uno o desde el otro, en tanto son pensamientos que invaden al sujeto, pero que el sujeto no reconoce como propios. También asociado desde Seglas, la alucinación tiene una implicación con el sujeto y por ende el pensamiento que deviene pseudoalucinación, el sujeto también lo reconoce como implicante. Es decir, eso que le apareció, por algo le apareció. Algo le quiere decir, solamente que no sabe qué. Eso es Seglas. Y después divide las alucinaciones en elementales, comunes y verbales, pero eso es la complejidad de la alucinación, es más categórico. No me parece tan aporte a la psiquiatría. Ahora bien, pasando al segundo autor, que es de Clerambault, en este orden que yo propuse, de Clerambault da un paso más, porque presenta no una reorganización de algo que estaba, sino que propone una nueva clave de lectura que es el automatismo mental. Automatismo mental que yo creo que
El principal peso del concepto está en automatismo, está en que es una acción que el sujeto no impulsa, que le sale automáticamente, o es una percepción que el sujeto le sale automáticamente. Porque el automatismo mental, incluye 3 automatismos, de los cuales ninguno de los 3 es necesariamente verbal, es necesariamente mental. Uno es verbal, el otro es motor y el otro es sensorial o sensitivo. Pero bueno, el automatismo mental es como el concepto que aúna a los 3, porque el sujeto en algún punto reconoce que es un proceso de pensamiento. O sea, que lo puede pensar, no que se lo puede atribuir. Automatismo ideoverbal es el automatismo mental por excelencia, es el me ponen ideas, me sacan ideas, me hacen pensar esto. El automatismo motor es los movimientos estereotipados e involuntarios que pueden aparecer. Y el más extraño es el automatismo sensitivo, que se acerca mucho a una alucinación, porque es la representación de que el sujeto siente algo en el cuerpo que él reconoce como real, pero que no es necesario. O sea, la diferencia con una alucinación es que la alucinación puede estar afuera del cuerpo, el sensitivo no. El sensitivo es algo que toca algo del cuerpo propio. Y presenta, para definir qué es automatismo, las categorías del automatismo mental o gran automatismo. O sea, cualquier fenómeno que cumpla con estas características está dentro de lo que él define como automatismo mental. Esos son los 4, ¿cómo se llama? Las 4 características fundamentales que están siempre, que son efectivamente fundamentales, que tienen un tenor neutro, que son los más importantes, que es una de las características más importantes, es decir, el sujeto no se ve afectado ni para bien ni para mal en un primer momento por eso, no está cargado de afectividad, son anideicos y son mentales. Es decir, acá es donde se separa de la alucinación, que cuando un sujeto tiene un automatismo sensitivo, está pensándolo, no lo está sintiendo como yo puedo sentir que aprieto la mano. Está pensando que le están clavando, está pensando que está sintiendo que le están clavando algo, pero está en la mente. La verdad nunca escuché de un caso así. Pero enfocándonos en el automatismo ideico, que es el que la cátedra hace más peso, las características fundamentales son esas, que es anideico, es decir, que no está asociado a una cadena de ideas y que es neutro. ¿Para qué nos sirve esto? Si, supónganse, yo me tengo que rendir este final, voy a la terapia el lunes y digo, no puedo dejar de pensar en que voy a desaprobar, ese desaprobar está muy asociado a mi deseo de rendir el final bien. Si se puede asociar, se puede definir que eso no es un fenómeno elemental o un fenómeno de automatismo mental. Y por otro lado, si yo voy y le digo, se me ocurrió la idea de un conejo saltando un charco y eso me puso triste, más allá de que el conejo no se asocie al examen final, la representación de afectividad incluida define que no hay ahí algo de automatismo mental. Esas 2 características son las que ustedes más van a poder utilizar para delimitar, junto con la atribución subjetiva, si algo es del orden del pensamiento psicótico o del pensamiento neurótico. ¿Por qué? Porque si algo no es un automatismo mental y es del orden del pensamiento intrusivo, nos permite pensar algo del pensamiento intrusivo obsesivo, de la idea obsesiva.
Mientras que si es automatismo mental, neurótico no va a ser. ¿Hasta acá bien? Bien. Sí, perdón. En los horarios de consulta Nora recontra puntualizaban esto como de poder diferenciar, ¿no?, una idea fija, ponerle obsesiva y una idea de una psicosis. A mí se me dificulta un poco esto de si hay falta de atribución subjetiva o no, si lo reconoce como propio, si viene de afuera. Pero bueno, no, igual no va tan fino, ¿no?, como de poder interpretar eso en el caso, o sí. No, es muy posible que en el caso a vos te pidan definir si encontrás fenómenos de automatismo mental, por ejemplo, y que el sujeto diga no puedo dejar de pensar en esto que me pone triste, y que vos tengas que justificar que eso no es un fenómeno de automatismo mental porque tiene afectividad, porque tiene atribución y esas cosas. No te van a pedir hacer un análisis comparativo de cómo tendría que ser tal o cual, pero sí está bueno tener esta categoría para definir cuándo no es. La psicosis yo creo que tiene varios, como decirlo, puestos fronterizos con la neurosis. Con la neurosis obsesiva en especial es este, que es la cuestión de el pensamiento y estas características sobre todo. Si el sujeto aparece una idea, o sea, realmente los sujetos suelen decir, me apareció esta idea. ¿Y a qué la asocias? No, a nada. ¿Y qué te genera? No, nada. Simplemente está ahí. Bueno, raro. Si el sujeto te dice, no puedo dejar de pensar en esta idea y me angustia y hice esto para dejar de pensar y me sigue apareciendo, bueno, ya eso suena más neurótico. Eso sí es posible que ustedes les presenten un caso y a partir de ese caso les pidan definir si encuentran síntomas de una o de la otra y justificar. Esto vuelve a aparecer con las alucinaciones más del cuerpo y la histeria, o ciertos fenómenos del cuerpo y los fenómenos de conversión histérica, porque bueno, eso se presenta. Y otra cosa que me parece importante es que, como dice de Clérambault, para empezar, un pequeño paréntesis, de Clérambault menciona un concepto que tiene un nombre muy difícil para mí, pero es un concepto muy sencillo, que es la pseudoconstatación estereotipada incoercible. ¿Qué quiere decir todo eso? Que el sujeto, ese fenómeno que le aparece, está convencido que lo incumbe a él. O sea, constata incoerciblemente, ineludiblemente, que eso que le apareció lo toca. O sea, le está intentando decir algo. Pseudoconstatación es porque es una falsa constatación, es una constatación delirante, y estereotipada es porque pasa siempre, e incoercible es porque no es dialectizable. Es el famoso contenido de Lacan de no se permite decir, bueno, ¿por qué? Y que eso devuelva otra cosa. Simplemente queda ahí, como trabado. Que eso es la sorpresa de significación, digamos. Y después, justamente se separa del delirio obsesivo, porque el delirio obsesivo sí tiene que ver con la significación de la vida del sujeto, ¿no? Claro, iba a ir exactamente a ese punto, porque lo que dice de Clérambault como que agarra y dice, chicos, todos ustedes están equivocados porque les está faltando esta pieza, muy humildemente. De Clérambault dice que los fenómenos de automatismo mental están primero, están desde siempre, son fundamentales, y que el sujeto, como respuesta a esos automatismos mentales, elabora inconscientemente alucinaciones o delirios. Cuanto más consciente sea, entre muchas comillas, más cerca del delirio va a ser. Como que la alucinación no está tan trabajada. Pero el delirio para mí es el caso más lógico. Yo puedo creer que tal sujeto quiere mi mal,
porque me faltan ideas. Entonces yo pierdo ideas en mi pensamiento y alguien me las tiene que estar sacando y ahí ubico un perseguidor y ahí construyo un delirio de posterior y producto de el automatismo que sufrí de que se me borraban ideas. Esa lógica es... No, sí, por ahí termina, porque por ahí lo vas a No, 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 decir, no. pero tengo una duda porque creo que después lo cambia eso, ¿no? O sea, como que Clermont tiene dos momentos. En el primero plantea lo que estás diciendo vos, y después el segundo es el que no terminé de entender si es que lo subvierte, o sea, que el delirio está a la base, digamos, y el automatismo mental como consecuencia, o están como a la par, digamos. Porque sé que hay ahí una diferencia de años, pero ahí me perdí un poco. Decir que de Clermont tiene dos momentos es darle mucha fe porque el chabón en cada texto que saca escribe algo distinto. Para empezar. El delirio nunca está a la base. Sí, lo que pasa es que después medio que esas ideas las abandona y se queda con que el automatismo mental es un fenómeno aparte del delirio. O sea, que el delirio va por una línea y el automatismo por otra. El delirio, así como la alucinación, siempre son lo más superficial que presenta el caso. Tan superficial que de hecho los autores no lo conciben importante para el diagnóstico. Que bueno, eso lo habrán leído con Kraepelin y los síntomas fundamentales. Pero, eh, ¿de qué es esto que decís vos de los dos momentos? ¿En algún lugar de la cátedra lo dicen así, que tiene dos momentos la obra de Clermont? Sí, ahí te lo busco. Del libro de cátedra es el capítulo. Acá creo. Como que en 1909 hasta 1924 tiene la concepción basal de automatismo mental, y en 1925 cambia esa denominación también a síndrome de pasividad. No creo que sean tan finitos igual con esto, pero dice que la reformulación es en relación justamente con el delirio. Dice síndrome nuclear, como que el automatismo y el delirio están como imbrincados, entendí yo, pero no sé si es así. Esa es mi duda. Igual tampoco sé si es lo fundamental de Clermont por eso, pero sé que hay dos momentos, como que después reformula esto que estamos hablando. Eh, Fundamental no creo, porque nunca escuché que lo tomen. Me parece interesante igual, eh, sobre todo pensándolo en comparación con lo que yo lo estaba asociando, que es la presentación que propone Jaspers, que Jaspers sí habla de un delirio base, así que tal vez en esa parte del libro de cátedra, yo la verdad no la he revisado desde que cursé la materia. Eh, ¿Cómo se llama? Jasper sí propone un tipo de representación delirante a la base de la psicosis, que no es un delirio, es una representación delirante. Tal vez que de Clermont con ese trabajo retoma algo de eso porque tendría sentido, eh, pero no sabía. Bueno, ahí tenemos eh, otra asociación en la que yo había pensado, porque la idea que yo traía era que esta idea del automatismo mental como base a la cual el sujeto responde construyendo, entre comillas, un delirio, es cercana, tal vez más cercana de lo que yo deduje, a la idea que Jaspers propone de la idea delirante primaria y de la idea delirante verdadera. Porque Jaspers, un poco con esto que yo les decía de Seglas y de Clermont, de que el sujeto reconoce que algo se le está intentando decir, hay algo ahí que el sujeto tiene que interpretar o conocer, es muy cercano a la idea delirante primaria en la cual el sujeto tiene una certeza de significación. La certeza de significación no es certeza de significado. No es que el sujeto está seguro de lo que eso quiere decir.
está seguro que le quiere decir algo y no sabe qué. A partir de esa idea delirante primaria, que si ustedes quieren pensar un caso en Schreber, cuando él va a los estudios médicos, detecta que hay algo en la balanza que le cambiaron, que no sabe qué es, pero que él está seguro que se lo cambiaron y que se lo cambiaron a él. A partir de esa representación, el sujeto construye o se le construyen ideas delirantes verdaderas, es decir, los delirios, con mayúscula. Eso conceptualmente está muy cerca del automatismo mental y del fenómeno basal de esa representación del automatismo mental. Es posible que en textos posteriores al 25 de Clérambault haya incorporado más. Tendría que agarrar el programa y leer los nuevos textos porque cuando la cursé los textos del post 25 no estaban. Pero bueno, cuestión. Esos serían como los aportes de cada autor. Es decir, en Seglas tenemos las alucinaciones, la pseudoalucinación y la alucinación propiamente dicha, con el valor subjetivo que presentan, en el sentido de que el sujeto cuando alucina articula algo de lo que está percibiendo, de Clérambault con el automatismo mental y sus características, sin atribución subjetiva, sin valor afectivo y sin curso del pensamiento asociado, y Jaspers con la idea delirante primaria y que produce la idea delirante secundaria, que es eso a nivel de la clínica. Después Jaspers yo creo que se complica porque realmente la propuesta de Jaspers es cambiar la lógica de cómo se entiende la psiquiatría de la época. Jaspers, 1911, si no me equivoco, me pueden corregir, 1911 o 16. En esa época presenta el Tratado de Psicopatología que propone entender a la psicopatología como una disciplina ajena a la psiquiatría, vinculada y relacionada, pero no como una rama de, sino como correrse del campo de la psiquiatría. Y entonces presenta un montón de cosas que van más allá de la lectura clínica de un caso. Por ejemplo, cierto lugar del profesional y de la construcción teórica que van más de la mano de cómo Jaspers piensa el profesional psicopatológico que de cómo el profesional se presenta ante un cuadro psicopatológico. Es decir, cómo se presenta el profesional ante el paciente. Jaspers en su tratado arranca con todo, toma todos esos puntos y entre esos puntos aparece la organización clínica que él propone y el binomio metodológico que él propone. Que ahí aparece lo de desarrollo y explicación y lo de desarrollo y proceso. Perdón, explicación y comprensión y desarrollo y proceso. El binomio metodológico, la comprensión serían todos aquellos fenómenos comprensibles, lisa y llanamente. Cuando el sujeto, después las divide a la comprensión en dos, pero lo importante es que el sujeto profesional de alguna manera empatiza o comprende o lee en el otro algo que puede articular conscientemente.
Y la explicación es una explicación causal, que es cuando el sujeto presenta algo que el profesional no puede comprender, asimilar, interpretar, construye una hipótesis sobre qué fue eso que pasó. Ese punto de la teoría de Jaspers, no de la clínica, sino de la construcción que lo sostiene, es lo que va a criticar Lacan en su seminario 3, y creo que es para lo único que la cátedra incluye ese apartado, porque, como les digo, es más una propuesta de fundamentación teórica de su clínica que algo que uno vaya a hacer en la lectura de un caso, decir, esto es un proceso, o esto es un fenómeno, esto es un método, esto es un tal cual. Jaspers no propone leer en clave de algo que sea comprensible o algo que sea explicable. Jaspers propone que su clínica se basa en comprender, y en cuando no se puede comprender, en explicar. Sí propone, volviendo a la clínica, interpretar los fenómenos en relación a las ideaciones delirantes, en ideaciones delirantes verdaderas o en ideaciones deliroides. Eso sí es clínico. Eso sí es algo que cuando uno lee un caso, con la clave de Jaspers puede ir a leer. Tengo una consulta. La elaboración delirante de la que habla, ¿qué onda con eso? Elaboración delirante, No, o me estoy confundiendo de autor. elabora un poco más, por favor. No me acuerdo quién lo decía. Era evidencia delirante primaria, idea delirante y elaboración delirante, como la sistematización que hacía de todo eso. Por eso me confundo los autores. No, es Jasper, me parece. Elaboración delirante. Sí. No me suena, ¿a alguno le suena ese concepto? Yo tengo la diferenciación de ideas delirantes verdaderas, a diferencia de las ideas sobrevaloradas, que creo que son las que estás diciendo vos, ideas deliroides. Sí. Esa es la distinción que tengo. Y elaboración delirante. Bueno, no lo tomo. No, no me suena de Jaspers, de hecho. Porque Jaspers, o sea, está bien que el delirio de la idea delirante primaria es en algún punto una elaboración, en el sentido de que el sujeto como que une nudos, pero no sé si Yo tenía que la vivencia delirante y la idea delirante no eran comprensibles, o sea, que no se podían comprender. Lo que sí era comprensible era la elaboración que hacía el sujeto de todo eso. está bien. Sí. La sistematización de lo que quería hacer el sujeto. Claro, lo que pasa es, está bien, ahí me ubiqué. Supongamos que hay un sujeto que de repente un día va caminando por la calle y descubre que las ventanas están de un modo en el cual a él le quieren decir algo. ¿Sí? Eso sería una idea delirante primaria. Hay algo de la realidad que se le vuelve extraño. A partir de esa idea delirante primaria le aparece la idea de que, qué sé yo, Taylor Swift lo quiere perseguir, porque suele ser bastante así como extraño. Esa es una idea delirante verdadera. Y después define que, como lo están intentando perseguir a través de las ventanas, solo camina por calles que no tienen ventanas o que tienen ventanas cerradas. Claro. Esa tercera parte sería, entiendo lo que vos hablas de elaboración, porque vos podés, volviendo a un punto previo, explicar ese acontecimiento. Pero no es un fenómeno psicótico. Y así psiquiátrico, pero psiquiátrico sí es. Que eso suele pasar bastante. Y eso suele pasar mucho con la neurosis obsesiva también. Y acá volvemos a, ¿cómo le dijiste vos, Luana? Idea sobrecargada. Sobrevalorada. Sobrevalorada.
que bueno, a mí me gusta el término deliroide porque es falso delirio. Es que igual creo Eh, que es deliroide. Pasa que en el libro de cátedra puede que le hayan puesto ideas sobrevaloradas, pero creo que es el mismo concepto, digamos. es una representación que el sujeto tiene certidumbre de esa representación, no tiene certeza, es decir, si uno la rasca un poco empieza como a tambalear. Y lo fundamental de esa idea es que no está sostenida en una idea delirante primaria. Es decir, es una representación que se construyó no sobre la base de eh, este fenómeno de extrañamiento con el mundo, de certeza de significación y toda la bola. Esos tres conceptos clínicos es lo que Lacan retoma, es decir, las alucinaciones, el automatismo mental y las interpretaciones en toda su amplitud, son lo que Lacan retoma para hacer su clínica de la psicosis. Y la propuesta metodológica de Jaspers es lo que Lacan critica para hacer su clínica de la psicosis desde el otro lado, como para dárselo vuelta. Yo siento que Perdón, antes de pasar ahí a Lacan, sí, ¿es importante el tema de los mecanismos extraconscientes ahí? de De Jaspers. Jasper, sí, en relación a la explicación, porque esta cuestión, ¿no? De cuando hay una limitación para comprender, bueno, explica, tiene esta hipótesis teórica y plantea lo de los mecanismos extraconscientes. Entiendo yo que es como el fin último, igual sigue siendo orgánico, pero no sé si se refiere a eso o hay que explayar más del tema de los mecanismos extraconscientes o si es relevante, es la pregunta. No, es lo que les digo. Yo creo que muy relevante no es. Sí me parece importante que una trampa en la que solemos caer los estudiantes de psico es que dicen mecanismo extraconsciente o Bloiler que habla de mecanismos inconscientes, no es el inconsciente que nosotros tomamos. O sea, no es que Jaspers cuando no puede comprender dice, bueno, debe ser algo de la trama inconsciente del sujeto. Simplemente es algo que se escapa a la conciencia en tanto se escapa a la conciencia del médico, porque no lo puede comprender. Em, pero no, es más clínico. Y sí puede ser en última instancia que les pidan, em, ¿cómo se llama? Explicar un caso, que sería rarísimo, pero que explicar un caso desde la hipótesis de Jaspers y que ustedes cuando encuentren algo incomprensible, como esto, me persigue Obama, bueno, acá Jaspers se recurriría a explicaciones utilizando mecanismos extraconscientes. No te van a pedir más fino que eso. En un caso creo que habían preguntado si era de proceso o desarrollo, parte de proceso o desarrollo. Pero Los, des- no, eso preguntaron, digamos. los desarrollos, para mí Jaspers habla de procesos pensando específicamente en la idea del ligante primaria, es una hipótesis mía. El desarrollo son las concatenaciones de eventos que son comprensibles y entendibles en algún punto. Y tienen que ver con la construcción del sujeto, del individuo, para hablar en términos psiquiátricos. Y los procesos son procesos que rompen con la cotidianeidad de esa concatenación. Eh, un sujeto viene viviendo su vida normal y de repente está seguro que Obama lo quiere matar. Hay algo ahí que lo quebró. Eh, sí me parece interesante que si nosotros lo pensamos así, hay algo de la idea delirante primaria que viene antes del proceso, porque el proceso es el punto en el cual la cotidianidad del sujeto se quiebra, desde la lectura del médico, pero esa cotidianidad que se quebró, para el sujeto antes le apareció esta cosa extraña y después empezó a construir sobre eso. Eh, yo creo que esto que mencionabas vos, Jazmín, de si el sujeto está seguro que lo persiguen desde edificios altos y esquiva los edificios altos, ese esquive
es un desarrollo, porque es algo que se puede interpretar de su cadena. Lo que no se puede interpretar es por qué dedujo la primera premisa. Entonces ahí hay como un interjuego entre lo que es comprensible y lo que es comprensible y explicable y desarrollo proceso. Son propuestas clínicas. Extrañas incluso para la psiquiatría, por eso les digo que Jaspers yo creo que es difícil también por eso, como que va muy, muy lejos. Hasta ahí psiquiatría, la introducción a los fenómenos elementales. Algo más que quedan 4 minutos creo. Si Tommy está ahí me corregirá. Sí, quedan 4 minutos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún agregado más? Porque siento que abrir seguir hablando de autores en 4 minutos no es buena idea. Yo creo que con psiquiatría estamos más que bien. Bien. Entonces en 4 minutos hablamos de psicosis en Lacan y cortamos. Bueno, una cosa que sí me parece importante, no para hablar de psiquiatría, sino para pensar a futuro con Lacan, es el tema de la melancolía, que seguramente ustedes han leído de Kraepelin y la locura maníaco-depresiva, pero antes de que Kraepelin cometa ese pecado que es unirlas, muchos autores hablan del estado melancólico, ¿sí? El más importante es Seglas, pero hay otros. Y algo que mencionan la gran mayoría de los autores, todos los importantes sí, algunos más orbitales no, pero todos los autores importantes de la psiquiatría comparten esta idea, y es que la melancolía es una presentación caracterizada por esta pérdida de sentimiento vital que propone Kraepelin, o el dolor moral. Hay algo de la existencia que les resuena, que les produce malestar, y que en todo principio de una psicosis aparece. No vamos a ahondar en las propuestas psiquiátricas de por qué aparece, porque son distintas, pero sí todos coinciden en que por una u otra razón, al inicio de una presentación de la locura, siempre se puede rastrear un fenómeno melancólico o fenómenos de melancolía. Nada, para que lo tengan en cuenta para la lectura del psicoanálisis después. Podemos aprovechar y cortar acá y arreglar el mate y volver a las 3. ¿Sí? Entiendo yo que para que descanse el chat GPT acá, loco. Dale. Dale. Sí, me parece bien. Excelente. Bueno, nos vemos en 10 minutos, chicos.